El pueblo se llamaba San Juan de las Palomas. Estaba a 3 horas de Durango, hacia el sur. No salía en muchos mapas. Apenas un par de caminos de terracería lo conectaban con el resto del estado. No tenía hospital ni gasolinera, solo una pequeña iglesia, una plaza vacía y casas viejas de adobe. Vivían ahí no más de 80 personas. Yo tenía 16 años cuando fuimos. Era 1985. Aún no había ocurrido el terremoto que destrozó la Ciudad de México. Mi papá trabajaba para una constructora que hacía contratos con el gobierno. Le dijeron que había un proyecto de ampliación rural y que necesitaban a alguien que fuera a supervisar el terreno, levantar planos y tomar fotos. Como no querían gastar en viáticos, lo mandaron con su familia. 3 días, eso dijeron. Nos fuimos en una camioneta blanca, mi mamá, mi hermana menor y yo. El camino fue largo, solo tierra, cerros secos, nopales y vacas sueltas. Llegamos al atardecer. Nos recibió un hombre flaco y serio. Dijo que se llamaba Eliseo. No tenía apellidos, solo Eliseo. Nos comentó que él era el encargado de recibir gente. Mi papá lo saludó, pero yo me fijé en otra cosa, en cómo nos miraban los demás desde las casas, desde detrás de cortinas. Nadie salía a la calle. Nos quedamos en una casa abandonada. Eliseo dijo que era del maestro que se había ido hace años. Tenía 2 cuartos, piso de tierra y una estufa de leña. Esa primera noche cenamos atún con galletas saladas. No había tiendas, todo lo llevamos desde fuera. A las 11 ya estábamos dormidos, yo en el catre junto a la ventana, mi hermana con mi mamá. No escuché ningún ruido, pero me desperté de golpe, como si alguien me hubiera empujado. La ventana estaba abierta. Afuera no se veía nada, ni estrellas ni luna. Me acerqué para cerrar, y justo cuando puse la mano en el marco, escuché algo. Era un murmullo muy bajo, como si muchas personas susurraran al mismo tiempo. No entendí nada. Me quedé quieto. Duró unos segundos. Después, silencio. Volví al catre y me tapé hasta la cabeza. Al día siguiente, mi papá salió con Eliseo a tomar medidas. Mi mamá nos dejó limpiando la casa. Yo barría y mi hermana jugaba con piedritas. Fue ella la que encontró un cuaderno viejo forrado con tela negra, casi destruido por la humedad. Lo abrí. Las primeras hojas eran recetas y listas de abarrotes, pero más adelante empezaba a cambiar. Eran párrafos sueltos, tinta corrida. Decía cosas como que no se debían tocar las cuerdas después del 5.º día, o que el agua ya no servía después de los cantos. No lo entendí. Lo dejé sobre la mesa. Cuando mi mamá regresó, se enojó. Dijo que eso no se leía, que eran cosas que no debíamos leer. Lo guardó en su mochila. Esa noche volvimos a dormir temprano, pero a las 2 de la mañana mi hermana se sentó en la cama, los ojos abiertos, el cuerpo quieto, y empezó a hablar. Solo decía palabras raras. Mi mamá la abrazó. Mi papá despertó confundido, le dieron agua. Mi hermana se durmió en segundos. Yo no pegué el ojo en toda la noche. Al amanecer, mi hermana no recordaba nada. Se reía como si nada hubiera pasado. Desayunamos en silencio. Mi papá se fue temprano con Eliseo y mi mamá no quiso hablar del tema. Solo me pidió que no comentara nada con nadie. Yo asentí, aunque no dejaba de mirar a mi hermana. No era que se viera rara, pero me daba miedo que de pronto empezara a decir esas cosas otra vez. Afuera el pueblo seguía igual, vacío. Pasaban horas sin que nadie cruzara por la calle. A lo lejos se veían puertas entreabiertas, rostros que se escondían apenas uno volteaba. No había niños jugando, ni gallinas sueltas, solo ese calor seco. Como a mediodía, Eliseo regresó con mi papá. Traía en la mano una bolsita de manta. Dijo que era un regalo del pueblo, que lo dejáramos junto a la puerta por dentro. No explicó más. Adentro había un puño de tierra negra con raíces secas y un listón rojo amarrado en forma de cruz. Mi mamá quiso tirarlo, pero Eliseo dijo que si no lo dejábamos ahí, la gente no iba a estar tranquila. Mi papá le preguntó directamente qué era. Eliseo contestó que no era para nosotros. Era para que los que aquí estaban no se acercaran. Mis papás lo aceptaron, porque no querían decirle que no,
Pensaron que solo eran supersticiones de la gente del pueblo, aunque no quisieron explicarnos que esa noche cenamos en silencio. El calor era insoportable y habían muchos moscos. Yo dejé la ventana abierta solo un poco. Quería escuchar si se repetían los susurros. A las 2:30 de la mañana me despertó un sonido seco, como si algo hubiera caído en el techo. Después otro y otro más, como piedritas rebotando sobre las láminas. Me asomé por la rendija de la ventana y aunque no vi a nadie, el ruido seguía. Eran muchos golpecitos, rápidos, que luego se detenían y volvían. Me dio mucho miedo. Al poco rato, escuché pasos dentro de la casa, lentos, arrastrados. Pensé que era mi mamá y le hablé bajito. Nadie respondió y me senté en el catre. Vi hacia el otro cuarto, pero todo estaba oscuro. Entonces vi una sombra pasar por la puerta. No entró, solo pasó caminando hacia la cocina. Me levanté con cuidado, en silencio. Crucé la sala hasta la entrada de la cocina. Estaba vacía. La puerta trasera estaba abierta. Salí corriendo a despertar a mi papá. Le conté todo. Se levantó con una linterna, revisó la casa, la cerró bien y se quedó sentado en una silla hasta que amaneció. Solo se quedó ahí, en silencio, con los ojos bien abiertos. Esa mañana mi mamá sacó su mochila para buscar algo y notó que el cuaderno negro ya no estaba. Revisó todo, incluso las bolsas donde teníamos la comida. Yo le dije que no sabía. Mi hermana dijo que lo había visto en la mesa esa mañana, pero que tenía miedo de tocarlo. Dijo que la tapa se movía sola, como si respirara. Nos miramos todos. Nadie dijo nada más. Mi papá habló con Eliseo y pidió terminar el trabajo ese mismo día. Quería irse antes del anochecer. Eliseo no se opuso, pero le pidió que si podía quedarse por lo menos 3 días más, a lo que mi papá tuvo que aceptar. Mi papá regresó de hablar con Eliseo sin decir nada. Solo se sentó en una piedra frente a la casa, mirando hacia el cerro, con los brazos cruzados. Mi mamá estaba inquieta, barría el mismo rincón una y otra vez, como si eso sirviera de algo. Mi hermana y yo salimos un rato al patio. La tierra estaba seca y las piedras ardían con el sol. No queríamos estar adentro, ni tampoco muy lejos. Ese día pasó lento. Cerca de las 6, cuando el calor comenzaba a calmarse, salimos a caminar un poco por los alrededores. No había caminos definidos, solo veredas entre los matorrales. Mientras mi hermana pateaba piedras, yo vi que más adelante había un pozo cubierto por una lámina oxidada. Nos acercamos sin hacer ruido. No tenía cuerdas ni cubeta, solo un borde de piedra y tierra suelta. Al asomarnos no se veía fondo, solo oscuridad y un olor raro, como a tierra mojada y animal muerto. Mi hermana me dijo que sentía que alguien la miraba desde dentro, que le zumbaban los oídos. Le dije que mejor nos alejáramos. Volvimos corriendo a la casa. Durante la cena nadie hablaba. Mi papá miraba el cuaderno negro que había reaparecido en su mochila sin entender cómo. Lo tenía frente a él en la mesa, pero no se atrevía a abrirlo. Mi mamá encendió una vela porque el foco del cuarto empezó a parpadear. No quería que estuviéramos a oscuras. Eran la 1 de la mañana cuando desperté al ver un resplandor por la ventana. Me acerqué sin hacer ruido y vi que las luces de la camioneta se encendían y apagaban solas, como si alguien adentro estuviera jugando con los interruptores. Desperté a mi papá sin decir nada. Se levantó con el machete en la mano. Salió al patio sin prender la linterna. Caminó directo hacia la camioneta, la abrió, revisó todo. Luego levantó el cofre. Regresó diciendo que no había visto a nadie, solo las luces se habían encendido. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer. El segundo día comenzó con un silencio raro. El aire estaba quieto y el pueblo más callado que nunca. Por la mañana salimos otra vez al patio. Mi hermana quería regresar al pozo, así que la acompañé. Esta vez no nos acercamos tanto. Nos quedamos a unos metros, pero aún así se sentía frío, como si el aire que saliera de ahí estuviera vivo. Mi hermana quiso lanzar una piedra, pero en cuanto la soltó, los dos escuchamos una respiración profunda desde abajo, como si alguien enorme exhalara muy despacio. Nos fuimos corriendo. Mientras tanto, mi mamá estaba sola en la casa.
Nos contó que empezó a escuchar crujidos en las paredes, primero como si los tabiques se encogieran, luego como si algo caminara por dentro. Revisó todas las habitaciones, luego se agachó al ver algo debajo de la cama. Era un pedazo de tela negra, como rota y vieja. Al intentar recogerla, sintió que una mano fría y roja le apretaba la suya. Era huesuda, con venas moradas sobresaliendo. Fue muy rápido. Se asustó mucho, pero cuando se asomó debajo de la cama de lejos para mirar quién estaba ahí, no había nada. Por la tarde, mi papá trató de hablar con Eliseo otra vez, pero nadie abrió la puerta de su casa. El pueblo entero se había encerrado. Caminamos por la plaza y no se escuchaba ni una radio encendida. Todas las ventanas estaban tapadas con cobijas. Esa noche dormimos con las maletas listas. Queríamos irnos al amanecer, pero a las 3 de la madrugada mi mamá se despertó de golpe. Sintió como si alguien la hubiera cacheteado con fuerza. Tenía todo el lado izquierdo de la cara rojo del golpe que recibió. Mi papá se levantó rápido, revisó la casa, pero no había nadie más. Mientras se agachaba para ver debajo del catre, se cortó la mano derecha con algo invisible. Sangraba, aunque la piel parecía rajada por dentro. Yo apenas estaba por dormirme cuando sentí algo que me golpeó en la cabeza, como si me hubieran lanzado una piedra pequeña, un golpe seco, directo. Me llevé la mano al cuero cabelludo y no había sangre, pero el dolor era fuerte. No quise decir nada. Solo me acomodé otra vez en el catre sin cerrar los ojos, sintiendo que algo nos estaba esperando, algo que no veíamos, pero que sí podía tocarnos. Cuando amaneció, todos nos veíamos mal, como si hubiéramos pasado una semana entera sin dormir. Mi papá decidió que en cuanto saliera el sol nos íbamos, que no valía la pena arriesgarnos un día más por un trabajo cualquiera. Ya no le importaban ni los planos, ni las fotos, ni Eliseo. Mi mamá empacó todo. Nos subimos todos a la camioneta, pero apenas mi papá encendió el motor, una de las llantas traseras se hundió, como si la tierra se hubiera aflojado de repente. Bajó para revisar y dijo que el suelo estaba blando, como si alguien hubiera escarbado por debajo. Acomodó piedras, empujó, intentó varias veces, pero no se podía mover. Dijo que era mejor esperar a que el sol secara un poco, que regresáramos a la casa por unas horas, solo unas pocas, mientras el terreno endurecía. Volvimos a entrar sin hablar. Dejamos las maletas junto a la puerta. Nos sentamos los 4 en el mismo cuarto. El cuaderno negro seguía ahí, arriba de la mesa, como si también nos esperara. Nadie lo había abierto, pero se veía diferente, menos inflado por la humedad, con las esquinas más afiladas. Mi hermana se recargó en mi pierna, tenía los ojos abiertos, pero no hablaba, ni siquiera cuando mi mamá le acarició el cabello. Solo dijo que no quería volver a dormir, que no quería soñar con el pozo. Eran las 11 cuando escuchamos un golpe seco en el techo, algo que no rebotó, que cayó de golpe, sin rodar. Mi papá subió a revisar, llevó un palo largo y se asomó por el borde. Dijo que no había nada visible, pero que había huellas, marcas de algo que se arrastraba, como si una persona se hubiera movido sobre el pecho. También dijo que había visto un pedazo de tela negra atorado en las láminas, igual al que mi mamá había encontrado bajo la cama. Mi mamá comenzó a rezar, pero las cuentas del rosario se rompieron, cayeron al suelo como si alguien las hubiera cortado una por una. Se quedó mirando el hilo roto, con los dedos temblando. Dijo que no lo podía creer, que nunca en su vida algo había roto su rosario. Yo recogí algunas cuentas, pero ya no quiso tocarlas. Nos quedamos juntos en el mismo cuarto, esperando que pasaran las horas. Afuera no se escuchaba nada, solo ese silencio seco, como si todo estuviera detenido. Por la tarde, mi papá intentó salir a buscar a Eliseo para pedirle ayuda con la camioneta, pero todas las casas estaban cerradas, no había nadie en la plaza, ni una sombra, ni una voz. Las ventanas estaban tapadas con cobijas, las puertas aseguradas por dentro. No había ni rastro de los que vivían ahí, como si se hubieran ido todos en la noche. Cuando regresó, dijo que ese pueblo estaba muerto y que nadie nos iba a ayudar a salir. La camioneta no podía salir de ahí por sí sola, iba a necesitar un jalón.
A las 12 se fue la luz por completo. No fue el foco fundido ni un apagón del cableado, porque nunca tuvimos luz real. Todo funcionaba con una planta eléctrica vieja que Eliseo había dicho que prestaban por turnos. Nos quedamos con una vela, pero se apagó sola a los pocos minutos, aunque no había corriente de aire. Mi mamá prendió otra, pero no encendía bien. La mecha se encogía como si la estuvieran ahogando. A la 1 de la madrugada se escucharon pasos en el techo de nuevo, más fuertes, como si alguien caminara en círculos. Luego un golpe en la ventana, como si hubieran tirado una piedra. Mi papá se levantó con el machete en la mano. Se asomó por la rendija, no dijo nada, pero su cara estaba blanca. Dijo que no saliéramos, que no miráramos afuera, que ya no era tiempo de ver, sino de aguantar hasta el amanecer. Nos abrazamos en el suelo. Mi hermana lloraba en silencio. Yo la cubría con los brazos. Sentía el mismo zumbido que había tenido desde el golpe, pero ahora se sentía más fuerte. Sin palabras claras, solo un murmullo grueso. Esa noche no dormimos. Cada ruido nos hacía saltar del susto. No importaba si era un tronido de la madera, una piedra rodando afuera o el crujido del techo. Cualquier sonido nos ponía en alerta. Mi mamá no paraba de temblar con las manos apretadas contra el pecho. Mi papá sujetaba el machete con fuerza, aunque no sabía si de verdad iba a usarlo. Mi hermana ya no lloraba, solo temblaba como si tuviera fiebre. Yo tenía la boca seca y sentía que no podía tragar ni hablar, pero no quería moverme. No quería hacer nada que llamara la atención de lo que fuera que anduviera dando vueltas por fuera de esa casa. La oscuridad no se iba del todo. Dentro todo seguía igual de denso, como si algo no quisiera que llegara la mañana. El primer gallo cantó casi a las 6. Mi papá se levantó con la cara gris, como si no hubiera dormido en días. Dio unos pasos lentos y empujó la puerta con el hombro. El primer rayo de sol le pegó directo en los ojos, pero no se los talló. Se quedó mirando hacia afuera, como si esperara ver algo frente a él. Mi mamá se acercó despacio, cargando a mi hermana, que seguía temblando. Le dijo que saliéramos ya, que no aguantaba ni un minuto más dentro de esa casa. Yo fui el último en moverme. Me costó levantarme del catre porque me dolía todo el cuerpo. La camioneta seguía estacionada frente a la casa, cubierta de polvo y con las llantas hundidas un poco en la tierra suelta. Pero mi papá no perdió tiempo. Subió las cosas a la cajuela y nos hizo entrar a todos. La puerta del copiloto no cerraba bien, pero eso no le importó. Metió la llave y arrancó. Pudo salir ya con la tierra más seca. Nos alejamos sin decir una palabra, ni siquiera cuando pasamos frente a la iglesia, que seguía igual de vacía y rota, como si nunca la hubiéramos pisado. Al salir del pueblo, el camino de terracería parecía más largo que a la entrada. La tierra suelta levantaba polvo que no se iba. No nos volteamos a ver entre nosotros, solo mirábamos hacia adelante. A mitad de camino, mi hermana empezó a llorar en silencio. Mi mamá la abrazó fuerte, pero no dijo nada. Le sobaba la espalda con una mano, mientras la otra la mantenía cerrada sobre el escapulario que llevaba al cuello. Yo no podía dejar de mirar por la ventana, no porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me decía que si dejaba de hacerlo, algo iba a aparecer. Sentía que el cerro respiraba, que los nopales se movían aunque no hubiera viento, que los troncos secos escondían figuras agachadas que nos observaban pasar. El sol empezaba a calentar. Pasamos por una curva rodeada de piedras grandes y en ese momento la camioneta se sacudió con fuerza. Mi papá frenó de golpe y bajó a revisar pensando que habíamos reventado una llanta. Pero todo estaba en orden, no había ninguna razón para ese brinco. Dijo que tal vez había sido una piedra suelta, aunque ninguno había visto nada. Al subir de nuevo, notamos que la temperatura del motor subía rápido. Mi papá dijo que no era posible porque el radiador estaba lleno. Aceleró igual, sin detenerse, porque era peor quedarse que arriesgarse a quemar el motor. Finalmente, tras casi unos minutos de camino lento, salimos a la carretera principal. El primer letrero verde con letras blancas que vimos nos hizo respirar todos al mismo tiempo.
Mi papá bajó la velocidad por primera vez y dijo que pronto encontraríamos una gasolinera, que ahí podríamos detenernos. Cuando lo hicimos, bajamos los cuatro al mismo tiempo. Estacionados bajo la sombra de una techumbre oxidada, mi papá abrió el cofre mientras mi mamá se metió a la tiendita a comprar agua. Yo me quedé con mi hermana sentados en la banqueta. No hablamos de lo que pasó, ni siquiera cuando volvimos a subirnos, ni en el resto del camino. Ya en casa, cada quien volvió a su rutina, pero algo había cambiado en nosotros, en la forma de quedarnos callados cada vez que alguien mencionaba la palabra viaje. Hasta mi papá, que antes se reía de cualquier cosa que sonara raro, ya no quería hablar del tema. Decía que lo mejor era no recordarlo, dejarlo en el camino, pero aunque salimos del pueblo, las cosas no se quedaron del todo allá, porque en los días que siguieron empezamos a notar que algunas cosas no estaban bien. El primer día fue silencioso, pero por la noche mi mamá empezó a quejarse de un dolor en la boca. Decía que sentía como si tuviera un pedazo de carne podrida atorado en la lengua, que el aliento le olía raro. Se lavó varias veces los dientes, se enjuagó con sal y limón, pero nada le quitaba ese sabor. Yo la escuchaba desde el cuarto, hablándole bajito a mi papá. Le decía que algo no andaba bien, que sentía la lengua rara, como si se le estirara por dentro. Al día siguiente fuimos con un dentista del barrio, uno de esos que había atendido a toda la familia desde siempre. La hizo pasar al consultorio mientras nosotros esperábamos afuera, pero no tardó ni 10 minutos en salir con la cara pálida, sin decir mucho, solo que necesitaba hablar con mi papá en privado. Cuando regresaron, mi mamá tenía los ojos llorosos y el dentista se veía nervioso. Dijo que nunca había visto algo así, que tenía como unas líneas negras muy delgadas dibujadas sobre la lengua, como si la tinta estuviera bajo la piel, pero no parecía tatuaje ni alergia, eran como venas pintadas que se iban haciendo más oscuras. Le preguntamos si dolía. Mi mamá dijo que, más que dolor, sentía comezón interna, como si algo caminara adentro. Le habían dado unos enjuagues, pero ni el sabor ni el ardor hacían efecto. El olor seguía siendo fuerte, uno que no venía del estómago, sino de dentro de la lengua misma. Esa noche la dejamos dormir en el cuarto con la ventana abierta, por si necesitaba aire fresco, y yo me pasé al sillón, pero no dormí mucho. Entre el calor y el recuerdo de los golpes en el techo, cerraba los ojos y me acordaba de la casa vieja. El segundo día después de volver del pueblo, empezaron a pasar cosas más raras. Alguien llamó al teléfono de la casa, pero cuando contestábamos no hablaban. Solo se escuchaba una especie de zumbido, como de radio mal sintonizada. El mismo zumbido que yo sentía desde el golpe en la cabeza, pero ahora salía del teléfono. Nos quedamos mirando todos. Luego mi papá desconectó el aparato, pero al rato volvió a sonar igual. Aunque ya no tenía ni corriente ni cable de línea, eso nos hizo temblar. Por la tarde, mi hermana empezó a dibujar sin que nadie le dijera nada. Agarró unas hojas viejas del escritorio de mi papá y se puso a hacer garabatos. Pero al mirarlos bien, no eran dibujos de niña. Eran figuras parecidas a las que había en el cuaderno negro. Círculos partidos, triángulos invertidos, cruces mal hechas. Al preguntarle qué era, nos dijo que solo lo había soñado, que lo vio en el pozo y que alguien se lo enseñó. Mi papá rompió las hojas, pero mi hermana solo agarró otras y volvió a hacer lo mismo. Mi mamá seguía mal, ahora tenía la lengua más inflamada, las líneas negras parecían ensancharse y hablaba con dificultad, apenas podía tragar agua. El olor era más fuerte, ya no solo de su boca, sino de todo su cuerpo, como si sudara ese hedor raro, rancio. Le dijimos de ir a un hospital, pero se negaba. Decía que eso no lo podía curar un médico, que sabía que venía del pueblo, que algo se había traído y lo tenía dentro. Esa noche, la casa amaneció con marcas de tierra mojada en la sala. Eran pisadas, no del todo humanas, como si alguien descalzo pero sin dedos, caminando desde la puerta hasta el pasillo. Luego se borraban como si se hubieran secado de repente. Nadie salió esa noche, nadie había entrado,
y sin embargo las huellas estaban ahí. Mi papá barrió todo sin decir nada, cerró con doble llave la entrada y puso una silla contra la puerta como traba. A las 3 de la madrugada, mi hermana se despertó gritando. Decía que la estaban mirando desde la esquina del cuarto, que alguien estaba agachado en el rincón, con los ojos brillosos y la boca muy abierta. Yo entré corriendo, pero no vi nada, solo sentí frío, como si una ventana estuviera abierta, pero todo seguía cerrado. Mi papá entró también, la cargó y la llevó a dormir con ellos. Yo me quedé en su cuarto esperando que apareciera algo, pero esa noche no se dejó ver más. Ya al amanecer, mi mamá quiso escribir lo que sentía, porque ya casi no podía hablar, pero no podía agarrar bien el lápiz. Los dedos se le entumían, le dolían los nudillos. Dijo que sentía como si algo la estuviera sujetando desde dentro, como si le agarraran las manos desde adentro de la piel. Nos quedamos sentados los 4 en silencio. Ya en una noche, mi papá había comprado pan dulce. Encendimos una veladora en la mesa y comimos sin decir mucho, pero sin esa tensión pesada de los días anteriores. Mi hermana dibujaba en silencio. Mi mamá intentaba sonreír con la boca entreabierta porque la lengua ya no la podía cerrar bien. A las 10 todos nos fuimos a acostar. A las 11:33, lo recuerdo porque vi el reloj. Las luces parpadearon 3 veces, luego se fueron. La casa quedó en oscuridad total. Mi papá salió del cuarto con la linterna, revisó los fusibles y dijo que todo estaba bien, que no había razón para que se cortara la luz. Encendimos veladoras. Mi hermana se abrazaba a una almohada y no quería soltarla. Después de unos minutos escuchamos pasos en la azotea. Al principio pensamos que eran gatos, pero luego se escucharon arrastrados, lentos, como si alguien caminara descalzo, y rápidamente nos dimos cuenta de que fuera lo que fuera eso, ya no era algo normal. Mi papá subió, pero no vio nada. Dijo que solo había polvo y algunas ramas secas. Bajó rápido, cerró la tranca y nos dijo que no nos separáramos. Volvimos a la sala. El aire estaba más frío. A las 12, las velas comenzaron a parpadear como si una corriente de aire pasara por la casa. Ninguna ventana estaba abierta. Del cuarto de mi hermana vino un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Fuimos todos, pero no había nada tirado. El colchón estaba hundido en medio, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Mi mamá quiso orar, pero al intentar decir palabras, solo le salía un gemido ronco. Abrió la boca y enseñó la lengua. Las líneas negras se habían extendido por las encías y una de las venas parecía moverse. Mi papá le puso agua en la boca, pero ella la escupió. La radio vieja que teníamos en la cocina se encendió sola. No sintonizaba ninguna estación, solo se escuchaba ese mismo zumbido de las llamadas anteriores, pero más fuerte, acompañado de murmullos, como si alguien repitiera una oración al revés. Corrí a desconectarla, pero ya estaba desenchufada. Mi papá la rompió de un golpe contra el piso, y las paredes comenzaron a crujir como si algo las presionara desde fuera. El foco del pasillo parpadeó una vez, aunque no había luz. Mi hermana se tapó los oídos y se encogía en una esquina. Mi mamá comenzó a llorar, aunque de sus ojos no salía nada. Mi papá agarró el machete, pero temblaba, y se sentó en la silla de la entrada. Ya no queríamos estar solos, estábamos juntos esperando a que todo lo que estuviera pasando terminara. Vimos por la ventana a una mujer parada en medio de la calle, no se movía, estaba de espaldas, llevaba un vestido largo y negro, y el cabello le llegaba a la cintura. No podíamos verle la cara, parecía mirar hacia nuestra casa. Nadie salió, apagamos todas las velas, nos quedamos a oscuras. Pasaron 10 minutos, alguien tocó la puerta con suavidad, luego caminó por la fachada. Se escuchaban las pisadas lentas y arrastradas. Mi papá estaba de pie, con el machete levantado, pero no abrió. Mi hermana no dejaba de temblar. De repente, mi mamá se desmayó, cayó al piso, el cuerpo tenso, la boca abierta. Las venas parecían brotarle del cuello como si quisieran salirse, del demasiado esfuerzo que hacía. Mi papá trató de reanimarla. Yo corrí por agua, mi hermana gritaba.
De pronto, el zumbido se escuchó dentro de la casa, sin radio. El techo se estremeció como si algo enorme hubiera caído sobre él. Todo vibró. El foco del cuarto de mi papá se encendió solo. Por unos segundos vimos una sombra enorme en la pared. No tenía forma definida, solo brazos muy largos y una cabeza estirada, como flotando. Cuando el foco se apagó, la sombra ya no estaba. Mi mamá respiraba otra vez, pero con dificultad. Se retorcía como si algo le apretara el pecho por dentro. La puerta principal se abrió sola. Nadie se atrevió a cerrarla. Mi papá solo se paró frente a ella, con la linterna apagada, esperando. Afuera no había nada. La calle seguía vacía, pero el aire era más frío. Olía a tierra mojada. Mi mamá estaba en el suelo, con los ojos cerrados, tratando de respirar. Escuchamos risas de niños desde el techo. Ligeras, burlonas, se movían de un extremo al otro. Mi hermana se tapó los oídos otra vez. Mi mamá se arrastró al rincón, como pudo. Mi papá envolvió a mi mamá con una cobija y le puso algodón con alcohol en la lengua para calmarle el dolor. Nadie durmió. Nos quedamos todos en la sala, esperando a que amaneciera. Cuando el cielo empezó a aclarar, la casa seguía en silencio. El aire olía a veladora consumida. Mi hermana no soltaba la cobija. Yo tenía la cabeza pesada y los párpados hinchados. Mi papá salió al patio, encendió la camioneta y se quedó ahí sentado con la puerta abierta, mirando hacia la calle. A los pocos minutos regresó, buscó en el cajón de la cocina una agenda vieja y marcó el número de un médico que conocía en la ciudad. Le explicó que mi mamá tenía algo raro en la lengua, que no podía hablar bien, que había un olor fuerte. No mencionó nada de lo demás. El doctor dijo que podía venir a revisarla después del mediodía. Mi papá aceptó, colgó y se quedó mirando el teléfono como si esperara que volviera a sonar. Durante la mañana tratamos de mantenernos ocupados. Lavamos la ropa sucia, sacamos los colchones al sol. Mi hermana barrió el patio sin que nadie se lo pidiera. Mi mamá seguía en silencio, sentada en una silla cerca de la ventana. Apenas podía mover la boca. Su lengua se había oscurecido más, las venas seguían marcadas, y ahora tenía una especie de grieta en el centro. Respiraba con dificultad y cada vez que abría la boca el olor llenaba la sala. Antes del mediodía el doctor llegó. Era un hombre delgado, de bigote canoso. Revisó a mi mamá sin quitarse el saco. Usó una linterna pequeña y guantes de látex. Le pidió que abriera la boca lo más que pudiera. Al verla, preguntó si había comido algo extraño, si había tenido contacto con químicos o si se había mordido la lengua dormida. Mi papá le dijo que no. El doctor no hizo más preguntas, solo dijo que era una infección severa, dijo que nunca había visto algo así. Recomendó antibióticos, aunque no parecía convencido de que fueran a servir. Después de que se fue, mi papá manejó hasta la farmacia más cercana, compró lo que pudo y volvió en menos de una hora. Le dio las pastillas a mi mamá, que las tragó con dificultad. Luego se encerró en su cuarto a hablar por teléfono. Se escuchaba su voz, primero calmada, después molesta. Discutía con alguien. Dijo que él había hecho todo lo que le pidieron, que nadie le advirtió del estado del pueblo. Luego hubo un silencio largo. Cuando salió, nos dijo que ya no tenía trabajo. La constructora lo había despedido por abandonar el proyecto sin autorización. Dijeron que lo ocurrido no era justificable, que habían perdido dinero. Mi papá no respondió, solo se sentó otra vez en la misma silla de la noche anterior. Parecía más viejo, con la piel de los brazos floja, los ojos hundidos. Durante la tarde intentamos almorzar. Mi hermana no tenía hambre, mi mamá apenas probó un té. Yo comí pan con frijoles fríos. Alrededor de las 5, cuando ya casi habíamos terminado, mi hermana gritó desde el baño. Fui corriendo. Tenía los brazos cubiertos de pequeñas ronchas negras, como si la piel se le hubiera quemado con algo. Decía que había sentido un picor repentino y que al rascarse las manchas aparecieron. Mi papá la revisó y trató de limpiarlas con agua oxigenada, pero no desaparecían. Mi mamá, desde su silla, observaba todo sin hablar.
La noche empezó a caer sin que nadie encendiera las luces. No queríamos, no sabíamos si eso atraía más cosas. Dejamos la casa a oscuridad, solo una vela encendida en la cocina, que se apagó sola a los pocos minutos. Mi papá fue por otra, pero no encendía. El cerillo se consumía sin producir flama. Después de intentarlo 5 veces, ya no le siguió. Nos sentamos los 3 en la sala otra vez. Mi mamá estaba acostada reposando, pero ya no era como antes. Esa noche no dormimos. No hablábamos, solo esperábamos algo, aunque no sabíamos qué. Cuando miré a mi mamá de reojo, vi que la piel del cuello comenzaba a tornarse gris, como si se estuviera secando desde adentro. Me quedé sin ropa limpia. Mi mamá siempre se encargaba de lavarla, pero llevaba 3 días sin poder moverse bien, y ninguno de nosotros pensó en eso. La mañana de ese día me levanté con la misma camisa con la que había dormido, sudada y pegajosa. Decidí ir al cuarto donde habíamos guardado las maletas desde que volvimos del pueblo. Estaban apiladas junto al closet, con la tierra del viaje todavía marcada en las ruedas. Abrí la mía. Empecé a buscar algo que no oliera mal. Entre los pantalones doblados, vi algo que no recordaba haber guardado. Lo saqué y lo reconocí al instante. El cuaderno negro. La tela estaba más seca que antes, cuarteada por las esquinas, pero seguía entero. No tenía etiquetas ni nombre. Lo abrí con cuidado. Las primeras hojas estaban pegadas como si se hubieran humedecido, pero logré separarlas. No era un cuaderno normal. Las hojas no eran de papel, eran gruesas, ásperas, parecían cuero curtido. La tinta se había mantenido intacta. En una de las primeras páginas había un dibujo de un cuerpo humano abierto por el pecho, con los órganos dibujados en tinta roja y líneas que señalaban cada parte con nombres que no entendía. En la siguiente, un ojo dibujado en medio de un triángulo, con frases en latín que reconocí solo porque las había escuchado en películas. Más adelante había frases sueltas mezcladas con fragmentos de otros libros, párrafos copiados de autores antiguos, mezclados con instrucciones que no tenían sentido. Había páginas que solo mostraban símbolos, otras que tenían rezos extraños escritos en letras tan pequeñas que costaba leerlas. Encontré una sección separada con hilo rojo. Estaba marcada por manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado aceite. Decía que para abrir la carne del mundo se debía seguir el ritmo exacto del cuerpo, que los huesos vibraban con el sonido adecuado, y que ningún objeto podía ser cortado sin antes haber sido marcado por la voluntad. Había un dibujo de una cuerda rodeando un cráneo humano, con velas prendidas en cada vértebra. Era una mezcla entre grimorio y diario. Algunas hojas tenían garabatos que parecían hechos por una mano temblorosa. Había fechas, nombres y descripciones de cosas vistas en la oscuridad. No entendía nada. Volví a cerrar el libro y lo llevé a la sala. Mi papá estaba ahí, limpiando con una franela la linterna. Se lo puse frente a él sin decir nada. Lo miró, lo reconoció y lo abrió. Pasó hoja tras hoja en silencio. Cuando llegó a las ilustraciones, me preguntó dónde lo había encontrado. Le dije que estaba en mi maleta, que yo no lo había guardado ahí. No respondió. Se levantó y lo llevó directo a la cocina. Abrió el bote de basura y lo metió hasta el fondo. Cerró la tapa con fuerza. Esa misma tarde, mientras mi mamá dormía en el sofá, la cocina se llenó de moscas. Salían del bote de basura. Eran muchas. Zumbaban en círculos, pegaban contra las paredes, se estrellaban contra los platos. Abrimos las ventanas, pero no salían. El olor a podrido fue inmediato. Mi papá sacó el bote, lo vació en la calle, echó cloro, pero el olor persistía. Al regresar, el cuaderno estaba otra vez en la mesa de la sala, abierto en una página que no habíamos visto. En ella había un rostro humano hecho con manchas de tinta. No tenía ojos ni boca, solo un círculo en el centro de la frente. Mi hermana comenzó a decir que le dolía la cabeza, que sentía zumbidos por dentro, como los de una colmena. Se acostó en el piso, tapándose los oídos, llorando. Mi papá quiso romper el cuaderno, pero las hojas no se rasgaban. Al final lo volvió a encerrar en una bolsa, lo amarró con cinta y lo metió en el maletero del carro.
Tenía pensado tirarlo lejos. Por la noche escuchamos ruidos metálicos desde el patio. Mi papá salió con la linterna y vio que el cofre del carro estaba abierto. Nadie lo había tocado. Dentro del maletero la bolsa estaba rota, el cuaderno no estaba. Después de un rato, mi mamá llamó a mi papá para pedirle algo. Nosotros solo estábamos asustados por todo lo que estaba pasando. Mi mamá le dijo a mi papá, como pudo, que escuchaba golpes debajo de su cama. Cuando mi papá se asomó, se dio cuenta de que ahí estaba el cuaderno, cubierto de tierra. Lo dejó en una caja de madera, lo cubrió con trapos y lo metió en el fondo del closet. Solo se quedó pensando un rato mientras miraba a mi mamá, y ahí pensó que lo mejor era llamar a un sacerdote. Mi papá se levantó temprano y fue a buscar al padre Ignacio, un sacerdote que conocía un poco desde hacía años. No era un hombre moderno ni dado a lo místico, pero siempre había sido respetado por hablar claro. Le explicó todo, o al menos lo que se podía explicar sin sonar loco. Dijo que algo estaba mal en la casa, que había un objeto que traía problemas. El padre accedió a venir por la tarde después de su misa. Durante el día intentamos mantenernos ocupados, pero todo se sentía como si estuviera detenido. Mi mamá no se quejaba del dolor, pero sus ojos se veían apagados, como si solo estuviera aguantando. Seguía sin hablar bien. Su lengua no mejoraba. Mi hermana dormía con sobresaltos. Despertaba diciendo que había personas viéndola desde la puerta. Yo ya no me quitaba los zapatos ni me cambiaba de ropa. Solo pensaba en cuándo iba a acabar eso. En la tarde el padre llegó. Vestía su sotana negra. Cargaba una cruz de madera y una pequeña botella de agua bendita. Lo hicimos pasar a la sala. Apenas entró, se quedó quieto. Miró hacia el pasillo como si hubiera visto algo. Mi papá le explicó lo del cuaderno. Le mostró el closet. El padre abrió la caja con calma, quitó los trapos y sacó el cuaderno. No lo hojeó, solo lo miró fijamente, luego lo dejó sobre la mesa. Nos pidió que nos sentáramos. Empezó a rezar en voz baja. Pasaron unos minutos. Luego roció el cuaderno con agua bendita. Nada pasó. Lo volvió a hacer. Esta vez el cuaderno absorbió el agua como si fuera tierra seca. No es que se mojara, simplemente desaparecía. El padre sacó un pequeño libro de su bolso y empezó a leer. Mi mamá, que estaba sentada en el sillón, se estremeció de golpe. Empezó a temblar, los labios se le pusieron morados. Mi hermana gritó. Yo traté de acercarme, pero mi papá me sostuvo del brazo. El padre siguió rezando. Dijo que no era un objeto común, que alguien lo había usado antes para abrir algo, y que ahora ese algo estaba suelto. Dijo que no podíamos quemarlo, ni enterrarlo, ni regalarlo, que debíamos sellarlo, que él sabía cómo hacerlo, pero necesitaba más tiempo. Se fue al anochecer, prometiendo volver al día siguiente con lo necesario. Mi papá no lo acompañó a la puerta, se quedó sentado frente al cuaderno con los ojos fijos. Esa noche fue la más pesada. La casa se sentía más chica, como si las paredes se hubieran cerrado. El calor era húmedo, casi espeso. Dejamos la caja cerrada, pero los golpes empezaron de nuevo. Esta vez no venían solo del cuarto de mi mamá. Se escuchaban en el techo, en la alacena, incluso dentro del refrigerador apagado. Golpes lentos, como si alguien rascara con las uñas. Mi hermana se orinó en la cama. Mi mamá lloraba sin hacer ruido, con la cabeza envuelta en un trapo. Yo tenía la espalda pegada a la pared, mirando al pasillo que llevaba al closet. A medianoche se cortó la luz. Solo teníamos 2 velas. Mi papá prendió una y la dejó sobre la mesa junto al cuaderno. Por un momento creí que todo se iba a calmar, pero el cuaderno empezó a abrirse solo. Sus hojas pasaban una por una, como si las moviera el viento. Pero no había viento, no soplaba nada. Era un movimiento lento, uniforme, como si alguien invisible lo leyera. Nos quedamos todos mirando. La llama de la vela se apagó de golpe. En la oscuridad escuchamos un quejido. Venía desde el closet, pero parecía rebotar en todas las paredes. Mi papá tomó el cuaderno y lo metió otra vez en la caja. La cerró con clavos, luego arrastró un mueble encima.
Se quedó de pie, respirando agitado. Dijo que si el padre no podía sellarlo al día siguiente, él lo iba a llevar a la iglesia más antigua del estado, aunque tuviera que manejar toda la noche. Ya nadie durmió. Yo me quedé junto a mi hermana, mi papá en el sillón. Mi mamá apenas podía abrir los ojos. Su piel se estaba volviendo más gris, sus manos más frías. Tenía algo en el cuello, como una mancha, como si la piel estuviera podrida desde dentro. Antes del amanecer, escuchamos pasos afuera, pasos lentos, como de alguien descalzo. Mi papá salió con el machete, pero no había nadie, solo huellas en la tierra que salían desde el portón, rodeaban la casa y se perdían detrás del patio. Cuando volvió a entrar, su cara estaba distinta. Ya no parecía tener miedo, parecía resignado. Nos dijo que preparáramos todo, que cuando saliera el sol nos iríamos, con o sin sacerdote, que no íbamos a esperar más. Nos miró a todos, dijo que no sabíamos lo que habíamos traído del pueblo, pero que estaba claro que no se iba a ir por sí solo. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo algo dentro del closet seguía rascando, como si intentara salir una vez más. Mi papá se fue solo, dijo que no necesitaba ayuda, no nos dejó acompañarlo. Lo envolvió en trapos, lo metió en una caja de cartón reforzada con alambre y salió al amanecer sin desayunar. Solo dijo que iba a la iglesia más antigua del estado, una que quedaba cerca de la sierra. No sabíamos cuánto tiempo estaría fuera. El resto del día lo pasamos esperando, sin noticias, sin llamadas. No dormimos, apenas comimos. No volvió hasta el día siguiente, con la cara cansada, la ropa sucia y los ojos hinchados. No dijo una palabra al entrar. Fue directo con mi mamá. Le colocó un rosario sobre el pecho, otro en la muñeca. Le roció agua bendita en la frente, en las manos y en los pies. Luego intentó darle de comer con una cuchara poquito a poquito. Ella apenas podía abrir los labios, pero aceptó el alimento sin rechistar. Mi hermana y yo nos sentamos en la sala. Mi papá nos llamó. Dijo que quería contarnos lo que pasó, que necesitábamos saberlo. Contó que los padres de la iglesia no se sorprendieron tanto como esperaba. Ya habían visto cosas así. Le dijeron que el libro era una abertura, no solo un objeto, eran unas escrituras del diablo. 2 sacerdotes aceptaron ayudarle. Pasaron toda la tarde sellándolo, con oraciones, con símbolos, con sal bendita y velas consagradas. Dijeron que debían evitar romperlo, que lo peor sería destruirlo sin neutralizarlo antes. Durante el sellado, las velas se apagaron sin viento. Una de las cruces colgadas en la pared cayó sola. Uno de los padres se sintió mal. Dijo que escuchaba voces dentro del libro. Sí se miraban bastante incómodos. Mi papá dice que parecía que era la primera vez que hacían algo así. Lograron cerrarlo con un ritual que incluía fuego, pero sin quemar el cuaderno, solo envolviéndolo con un círculo de ceniza y oraciones. Lo colocaron en una caja especial de plomo, la sellaron con cera negra y lo guardaron bajo llave. Después le dieron a mi papá una lista de pasos que debía seguir en casa. Era como limpiar el aire, el suelo y las paredes. Usó agua bendita, incienso, sal gruesa. Dibujó cruces con aceite en cada ventana. Puso velas en las esquinas. Rezó por cada cuarto. También le dieron un frasco pequeño con un aceite que debía untar sobre la frente de mi mamá cada noche durante una semana, y una oración que debía repetir 3 veces por día, en voz baja, cerca de la puerta principal. Los días siguientes fueron diferentes, no perfectos, pero más tranquilos. Mi mamá comenzó a hablar mejor. Las manchas de su lengua se desvanecieron poco a poco. Las moscas desaparecieron. Las paredes ya no crujían. Mi hermana dormía de corrido. Yo dejé de sentir la presión en el pecho que me había acompañado durante semanas. No pasó nada más, ni golpes, ni sombras, ni ruidos, solo silencio. El padre Ignacio regresó un domingo por la tarde. Traía consigo más agua bendita, algunas estampas y una Biblia. Dijo que quería ver cómo estábamos. Mi papá lo recibió con respeto, pero le dijo que ya no era necesario, que todo estaba bajo control. El padre se quedó unos minutos, compartió pan con nosotros, nos bendijo y se fue sin insistir.
Mi papá guardó todos los objetos religiosos en una caja y la dejó junto a su cama. Dijo que si alguna vez escuchábamos algo, aunque fuera un sonido pequeño, lo despertáramos, pero no hizo falta. Pasaron semanas, luego meses. Mi mamá volvió a reír. Mi hermana retomó la escuela. Hay cosas que no deben tocarse, palabras que no deben repetirse y objetos que no deben seguirnos hasta casa. Aprendimos todo eso en San Juan de las Palomas. Y aunque nadie lo diga, los tres sabemos que salimos de ahí distintos con algo que no se ve, pero que está ahí.